Vamos a comenzar con el teórico 3 de la unidad 3 de ICB 1. Voy a pasar a compartir pantalla con la presentación correspondiente. En esta clase vamos a ver reacciones redox. Además, eh, realizaremos algunos ejercicios correspondientes a la unidad 1, 2 y 3 hasta los temas que van para el parcial. Bien, en esta clase entonces veremos reacciones de óxido-reducción y los objetivos son definir oxidación y reducción, determinar el estado de oxidación de átomos de carbono en moléculas orgánicas y poder establecer y determinar cuando un átomo de carbono o una molécula orgánica se reduce o se oxida. Perdón, quise poner el puntero láser y saqué la presentación. Las reacciones redox o de óxido-reducción son reacciones de intercambio de electrones. Un átomo, un ión o una molécula gana uno o más electrones a expensas de otro átomo, ión o molécula que los pierde. Entonces, aquí tenemos representado este proceso de oxidorreducción en el cual la especie azul, puede ser, como decíamos, átomo, ión, molécula, es el donante de electrones y cede, dona, pierde un electrón y queda así oxidado al perder ese electrón. Al mismo tiempo, la molécula o la especie roja, átomo, molécula, ión, acepta un electrón, es el aceptor de electrones y acepta un electrón y gana un electrón. Ese electrón proviene de la especie azul que se dio un electrón y por lo tanto la especie roja se reduce. Acá hay algo que es sumamente importante, que es entender que cada reacción de oxidorreducción se compone de una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción. No hay oxidación sin reducción y no hay reducción sin oxidación. Si alguien dona un electrón, alguien tiene que aceptar ese electrón. Esto es esencial para las reacciones redox. Bien. Cada reacción, entonces, decíamos, se compone de una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción. Los pares de moléculas o especies de cada semirreacción se llaman pares redox. Vamos a ver esto con un ejemplo, que es este que tenemos aquí planteado con hierro y cobre. El hierro, en estado de oxidación cero, al perder dos electrones, se transforma en hierro 2 más. Es una semirreacción de oxidación porque el hierro pierde dos electrones, que es lo que esquematizamos aquí con menos dos electrones. Por su parte, el ion cobre 2 más o cúprico gana dos electrones para convertirse en cobre cero. El cobre gana electrones, esta es una semirreacción de reducción. En el global de la reacción redox tenemos que el hierro más cobre más 2 da lugar a hierro más 2 y cobre cero. Entonces, hierro cero más cúprico o cobre más 2 da lugar al ion férrico o hierro más 2 y cobre cero. Los pares redox en estos casos, en este caso particular, son el hierro, hierro más 2 y el cobre más 2, cobre. El hierro pierde electrones y se oxida y el eh, cobre más 2 gana electrones y se reduce. Acá hay algo que es importante de comentar en relación a la terminología y que puede complicar es el hecho de que el reductor se oxida y el oxidante se reduce. El reductor, hierro, cede electrones al oxidante que los acepta, es decir, reduce al otro oxidándose. El oxidante, cobre 2 más, acepta electrones del reductor, que es quien los cede, y por lo tanto oxida al otro reduciéndose. Entonces, bueno, simplemente recordar eso. Y lo otro que puede ayudarlos es esta regla. Si se acuerdan de la palabra grupo, se pueden acordar que si gana electrones, se reduce. Y si pierde electrones, se oxida. Entonces, acuérdense,
ganancia de electrones es reducción, o pérdida de electrones, oxidación. Acuérdense de esa palabra y eso simplemente ya los ubica con que ganancia de electrones, reducción, pérdida de electrones, oxidación. Vamos a ver ahora con moléculas orgánicas qué es lo que ocurre, porque hay en alguna medida una particularidad en relación a cómo establecemos si un átomo de carbono y una molécula orgánica se está oxidando o reduciendo. Para esto es importante comentar sobre los estados de oxidación, que son una medida arbitraria de la afinidad de los átomos por los electrones y se relaciona con la electronegatividad. Ya hemos visto que cuando los dos átomos forman un enlace que es covalente, los dos átomos pueden ser idénticos, como por ejemplo en el caso del oxígeno molecular o en un enlace carbono-carbono o en el hidrógeno gaseoso, que es hidrógeno unido a hidrógeno, pero los átomos pueden ser idénticos o pueden ser diferentes. Y si son diferentes, puede haber diferencia de electronegatividad entre los dos átomos. En particular, cuando en los enlaces covalentes polares hay un átomo que tiene más electronegatividad que el otro y atrae la nube electrónica hacia ese núcleo y el otro lo cede, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, esto importa para los estados de oxidación. ¿Por qué? Porque cuando hay enlace entre dos átomos que no son idénticos, que hay diferencia de electronegatividad, aunque esta diferencia de electronegatividad sea mínima, digamos, que no sea muy grande, se dice que el más electronegativo gana ese electrón, si bien no es un ión, porque no lo ganó enteramente, gana un electrón y el menos electronegativo pierde el electrón a los efectos de determinar el estado de oxidación. Vamos a ver esto que puede ser un poquitito complicado, así en abstracto, pero vamos a verlo eh, con ejemplos y eso aclara bastante. Acá tenemos cuatro moléculas de carbono, el metano, en el cual el carbono perdón, cinco moléculas: el metano, el metanol, el formaldehído, el ácido fórmico y el anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Moléculas de un único átomo de carbono. En el metano, el carbono está unido a cuatro átomos de hidrógeno. Esos enlaces, si bien son covalentes y no son polares, porque es marginal la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el carbono, existe una pequeña diferencia de electronegatividad en la cual el carbono es levemente más electronegativo que el hidrógeno. Por eso, a los efectos del estado de oxidación se dice que el carbono gana electrones a expensa de los hidrógenos y por lo tanto acá está unido a un hidrógeno, a dos hidrógenos, a tres hidrógenos, a cuatro hidrógenos, decimos que ganó cuatro electrones. ¿Por qué? Porque es más electronegativo que el hidrógeno. Bien, esto es lo que tenemos en esta punta. El carbono está totalmente reducido porque en los cuatro enlaces que formó está unido a un átomo menos electronegativo. Si nos vamos a la otra punta, acá abajo, tenemos el dióxido de carbono. Y acá tenemos que el carbono está unido a uno y a dos oxígenos y a cada uno de estos oxígenos está unido por doble enlace. Como el oxígeno es notoriamente más electronegativo que el carbono, en estos enlaces decimos que el carbono pierde electrones a manos del oxígeno. Entonces, acá, carbono, oxígeno pierde por partida doble, porque está formando un doble enlace. Otro doble enlace, carbono-oxígeno, también pierde por partida doble. En definitiva, en el dióxido de carbono, este átomo de carbono está totalmente oxidado, decimos, porque perdió cuatro electrones a manos del oxígeno, que es más electronegativo. Entonces está completamente oxidado porque en los cuatro enlaces que forma está perdiendo al estar unido un átomo más electronegativo que él, como es el caso del oxígeno, o bueno, también de manera similar cuando el carbono está unido a nitrógeno. Entonces acá está totalmente oxidado, en el metano totalmente reducido. Noten ustedes que a mayor número de hidrógenos, más reducido está un átomo de carbono. A mayor número de oxígenos, más oxidado está un átomo de carbono. Entonces, eso es importante para recordar mnemotécnicamente oxi con oxi. Entonces, más oxígeno, más oxidado.
menos oxígeno más reducido o más hidrógeno más reducido, si ustedes quieren. Y en el medio tenemos una gama de estados de oxidación intermedio. Acá decíamos ganó 4 electrones, por lo tanto es menos 4. Acá está unido en el metanol este carbono a un hidrógeno, dos hidrógenos, tres hidrógenos y a un oxígeno. Por lo tanto, gana 3, pierde uno y por lo tanto este carbono está menos 2 porque ganó 3 electrones, una, dos, tres cargas negativas y perdió una. Entonces restamos una, nos quedan menos 2. En el formaldehído, el carbono está unido a uno y dos hidrógenos por enlaces simples, lógicamente, y a un oxígeno por un grupo carbonilo, un enlace doble. Entonces gana uno y 2 frente a los hidrógenos y pierde uno y 2 frente al oxígeno por el enlace doble. Más 2 menos 2 está en cero. En el ácido fórmico, el carbono está unido a un hidrógeno, gana uno, a un oxígeno por el oxidrilo, pierde uno, eh, acá gana un electrón, acá pierde uno, y acá pierde otros dos por estar unido a un oxígeno por enlace doble. Entonces, pierde tres electrones, gana uno, está más dos. ¿Por qué? Porque en términos netos decimos que pierde dos electrones y por lo tanto está más dos. Y en el anhídrido carbónico, como decíamos, acá perdió cuatro electrones y por lo tanto está más cuatro. Noten ustedes nuevamente que la oxidación es cuando aumenta el número de oxígenos y disminuye el número de hidrógenos. Lógicamente, esto sí sirve como regla general, pero bueno, hay que ver caso a caso cuántos oxígenos, cuántos hidrógenos ganan. Resumiendo, vemos esto que está escrito acá, ya lo comentamos, como el carbono es levemente más electronegativo que el hidrógeno, se considera que en un enlace carbono-hidrógeno gana, entre comillas, frente al hidrógeno. Y por eso se asigna un electrón ganado y se le asigna un estado de oxidación menos uno. Por el contrario, el oxígeno, también el nitrógeno, es más electronegativo que el carbono y por tanto el carbono pierde un electrón en un enlace simple carbono-oxígeno y se le asigna más uno. Y acá es importante enfatizar que los estados de oxidación no reflejan cargas netas, ya que en estos casos no hay enlaces iónicos. Bien. Entonces, siguiendo, continuando con los estados de oxidación en moléculas orgánicas, repasamos, en el metano decimos que ganó 4 electrones, por lo tanto menos 4. En el metanol ganó 3 y perdió uno, menos 2. En el formaldehído, perdón, eh, ganó 2 y perdió 2, cero. En el ácido fórmico o, eh, ácido metanoico, pierde uno, 2, 3 frente al oxígeno, gana uno frente al hidrógeno, como perdió en el balance 2 electrones, queda con su carga más 2. Y en el anhídrido carbónico pierde uno, 2, 3, 4. Pierde 4 electrones, por lo tanto le asignamos más 4 como estado de oxidación. Entonces, esto es lo mismo. Si el carbono se enlaza con un elemento menos electronegativo, eh, como el hidrógeno, decimos que el carbono se quedó con ese electrón compartido y le asignamos menos uno. Si el carbono se enlaza con un elemento más electronegativo como el oxígeno, decimos que el carbono perdió ese electrón compartido y le asignamos más uno por cada enlace con átomo de oxígeno. Esto ya lo dijimos, más oxígeno, más oxidado, más hidrógeno, más reducido, pero hay que considerar los balances. Bien, esto ya lo vimos en la parte de arriba. Vamos a ver esta otra partecita en la cual tenemos carbono unido a hidrógenos y carbono unido a carbonos. Acá era el metano, ya dijimos que está unido a cuatro hidrógenos, por lo tanto menos 4. En este otro caso es un carbono unido a tres hidrógenos y a carbono. Esto significa que está unido a otro carbono. Entonces, carbono-carbono empata, tres hidrógenos menos 3. Acá un carbono unido a un segundo carbono y a un segundo carbono. Esto sería un CH3 y un CH3. Entonces, este carbono está empatando con un carbono con otro carbono y después está ganando dos electrones a expensas del hidrógeno. Entonces, porque tiene dos hidrógenos, menos 2. Acá tenemos un carbono unido a un CH3, a un CH3 y a un CH3, a tres carbonos y a un hidrógeno.
carbono-carbono, decíamos, empata y es enteramente, no hay diferencia de electronegatividad, pero al estar unido a un hidrógeno decimos que es entonces -1. Y el carbono que está unido a cuatro carbonos, bueno, su estado de oxidación es cero. Vamos a ver algunos ejemplos y nos pide acá eh, el- asignar el estado de oxidación en cada carbono marcado con un asterisco. Acá tenemos un aminoácido, noten ustedes que este es un carbono alfa, acá tienen el ácido carboxílico, el grupo amino y esta es la cadena lateral, CH2, 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 amino. Recuerden los carbonos que perdón, los hidrógenos que están implícitos. Acá hay un hidrógeno e hidrógeno implícito, hidrógeno, hidrógeno implícitos. Acá hay otro CH2, hidrógenos implícitos. Veamos este átomo que tiene este asterisco. Este carbono está unido al carbono de la izquierda, al carbono de la derecha que estoy señalando y a dos hidrógenos que están implícitos. Por lo tanto, gana dos electrones y por lo tanto va a ser -2 este átomo. Este otro átomo está unido a un carbono, carbono-carbono es empate, por lo tanto no pasa nada, a dos hidrógenos, por lo tanto gana dos electrones y a un nitrógeno, por lo tanto pierde uno, a expensas del nitrógeno que es más electronegativo que el carbono. Entonces gana dos por los dos hidrógenos, pierde uno, en total consideramos que gana un electrón, o decimos que gana un electrón y le asignamos el estado de oxidación -1. Entonces, -2, -1 para este carbono. Veamos ahora la molécula de abajo. Acá tenemos este carbono que está unido a un carbono por enlace simple y al otro carbono por enlace doble. Falta un átomo porque recuerden, la conectividad del carbono siempre es 4 y eso lo tienen que tener claro y por lo tanto el átomo que está implícito es un átomo de hidrógeno. Entonces acá tenemos triple empate carbono-carbono, pero al estar unido a un hidrógeno gana uno -1. Y en este otro átomo tenemos carbono, carbono, doble enlace carbono-oxígeno, por lo tanto pierde dos electrones y falta un átomo, porque esto es un aldehído acá y acá hay un hidrógeno que está implícito. Entonces pierde dos, gana uno, pierde dos frente al oxígeno por el enlace doble, gana uno frente al hidrógeno, por lo tanto en el neto pierde uno y un electrón y al perder un electrón queda +1. Este ya habíamos dicho -1 porque ganó por el hidrógeno. Bien. Ahora nos pregunta cuál de las moléculas está más reducida. Entonces nos muestra el ácido oxálico, que tiene dos carbonos, el etanol, que es un alcohol con dos carbonos, el ácido acético, que es un alcohol, perdón, un ácido carboxílico de dos carbonos, y el acetaldehído, que es un aldehído también de dos carbonos. Son todas moléculas de dos carbonos. Para analizar esto de manera sencilla y ver cuál está más reducido, también podemos ver cuál está más oxidado, vamos a pararnos en estas tres que etanol, ácido acético y acetaldehído que solo difieren en un carbono. ¿Sí? Entonces, entre estas tres moléculas tenemos CH3, CH2 o H. CH3 y el ácido carboxílico CO2H. CH3 y acá el aldehído CHO, ¿verdad? Entonces tenemos CH3, CH3, CH3. Ese carbono que está unido a tres hidrógenos y a un carbono es igual en estas tres moléculas. Ahora, el otro carbono, en este caso, está unido al alcohol y a dos hidrógenos. Por lo tanto, está unido a un oxígeno y a dos hidrógenos. Gana dos y pierde uno. Por lo tanto, este estado de oxidación es -1. Está como eh, parcialmente reducido porque está ganando más electrones que perdiendo eh, este carbono. Este otro carbono pierde, está unido carbono-carbono, empata, pierde frente al oxígeno y pierde por partida doble frente a este otro oxígeno. O sea, pierde uno, 2, 3. De modo tal que al carbono-carbono, empate, decíamos, al perder 3 electrones, bueno, está como +3. Y acá tenemos carbono-carbono, empate, y acá pérdida por partida doble frente al oxígeno, -2, perdón, pierde 2 electrones y gana uno frente al hidrógeno. Por lo tanto, en el balance neto pierde 2, gana uno este carbono en particular, pierde 2, gana uno, pierde uno en el balance neto, al perder un electrón está +1.
este está más 1, este está más 3, este está menos 1 porque gana 2 y pierde 1. Noten ustedes que esta es la más reducida porque ganó, mm, tiene más electrones, ganó más y perdió menos que en las otras moléculas. Acá tenemos el alcohol, está más reducido que el acetaldehído y el acetaldehído está más reducido que el ácido acético. Este carbono no cambia. Sí, lo podemos ver de la manera sencilla que decíamos hoy también, en la cual esta molécula tiene más hidrógenos, porque acá hay CH3, CH2 o H, y acá tenemos más oxígenos, CH3, ácido carboxílico, que tiene dos oxígenos, tiene más oxígeno y menos hidrógeno. Y esta es intermedia entre el etanol y el ácido acético. Así que acá, entre estas tres, la más reducida es el etanol. Si ahora comparamos el ácido oxálico, bueno, tenemos dos carbonos y los dos están muy oxidados porque los dos están formando ácido carboxílico. O sea, está aún más oxidado que el acético. ¿Por qué? Porque el acético tiene CH3 acá y un ácido carboxílico y este carbono con el CH3, bueno, es más uno más 3 electrones, por lo tanto este carbono es menos 3. Y acá, en cambio, está unido por 3 enlaces a oxígeno, por lo tanto es más uno más 2. Pierde uno 2 3 electrones, por lo tanto es más 3. Entonces, el ácido oxálico en comparación al acético está aún más oxidado que el acético más que el acetaldehído y el acetaldehído más que el etanol. Esto es lo mismo, quiere decir que el etanol es el más reducido, luego el acetaldehído, luego el acético y luego el ácido oxálico. En definitiva, la molécula más reducida es el etanol. Opción correcta, la B. El otro concepto importante de mencionar en esta clase es que las reacciones redox que involucran a moléculas carbonadas hay cambios en los enlaces covalentes. Acá tenemos la oxidación completa del metano. Ustedes saben, el metano es un gas natural, el principal gas natural que se utiliza como combustible en muchos países del mundo. El metano es un carbono unido a cuatro hidrógenos que está representado el carbono en negro, los hidrógenos en gris. Reacciona con dos moléculas de oxígeno, que las tenemos representadas en rojo, para dar CO2, que es el carbono unido a uno y a dos oxígenos, a cada uno de ellos por enlace doble, y dos moléculas de agua, que son estas que vemos acá. De modo que el carbono en esta reacción redox se oxida de metano a anhídrido carbónico y el oxígeno se reduce a agua y los enlaces covalentes cambian. Algo que no mencioné, pero que viene al caso para esta reacción, es que en el metano, totalmente reducido porque está el carbono, porque está unido a cuatro hidrógenos, y en el dióxido de carbono, que está totalmente oxidado porque pierde, decimos que pierde sus electrones a mano del oxígeno, tenemos menos 4 y más 4. Por lo tanto, para reducir el anhídrido carbónico a metano, se necesitan 8 electrones. Para que el metano pase a anhídrido carbónico, bueno, tiene que ceder, oxidarse, perdiendo 8 electrones, que son los que en esta reacción los gana el oxígeno, los electrones que el metano pierde, los gana el oxígeno que se reduce a agua. El vocabulario en relación a esto que estamos viendo en estos contenidos es que tienen que retener es oxidación, pérdida de electrones, reducción, ganancia de electrones. Redox, estado de oxidación, carga formal versus carga real. Acá con el estado de oxidación nos estábamos refiriendo a una carga formal. Decimos que el estado de oxidación es menos uno, pero en realidad no le ganó todo el electrón, o decimos que es más uno, pero en realidad no lo perdió enteramente. No es la carga real, sino la carga formal a los efectos del estado de oxidación. Y después, oxidante, que es el átomo o ion que se reduce, y el reductor, que es, bueno, la especie que se oxida. Bien, ahora vamos a pasar a hacer algunas preguntas de repaso de estas clases de las unidades uno, 2 y 3. Primera pregunta, dice, para las siguientes preguntas, o sea, acá hay un enunciado común o una molécula común a las
tres preguntas siguientes. Dice, considere la molécula del analgésico paracetamol mostrada al costado. Este es el paracetamol. Primera pregunta sencilla que nos hace es, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene la molécula de paracetamol? Entonces, para ello, tenemos que tener claro cuáles son los hidrógenos que están implícitos en la molécula. Nos dice como opciones 2, 5, 9 y 13. Dos son los mostrados, el hidrógeno unido a oxígeno, el hidrógeno unido a nitrógeno. Ahora, ¿hay más hidrógenos? ¿Hay hidrógenos implícitos? Bueno, ustedes saben, este carbono es un CH3. Acá hay tres hidrógenos implícitos. ¿Por qué? Porque eso lo tienen que tener clarito. El carbono siempre se enlaza por, eh, tiene una conectividad de cuatro. Cuatro electrones de valencia se enlazan y por lo tanto acá hay un enlace carbono-carbono. Los otros tres, si no se muestran, son hidrógeno. Uno, dos, tres hidrógenos. Acá tenemos un carbono que ya tiene los cuatro sustituyentes, doble enlace oxígeno unido al nitrógeno y enlazado a otro carbono. Este carbono también está con los cuatro sustituyentes, este que estoy señalando, unido al nitrógeno, doble enlace carbono-carbono, simple enlace carbono. Este otro, en cambio, está unido a tres enlazando a este carbono, está formando tres enlaces, enlazado a este carbono y enlazado a este otro carbono por doble enlace. Por lo tanto, acá hay un hidrógeno implícito, el cuarto es un hidrógeno. Otro tanto ocurre con este carbono, que lo vemos formando tres enlaces, por lo tanto, el cuarto es hidrógeno. Este carbono ya está formando los cuatro enlaces, uno, dos, tres y al oxígeno cuatro. Y este otro también están formando tres carbonos, como estos dos que veíamos acá, tres enlaces, perdón. Eh, por lo tanto, falta un átomo de hidrógeno no mostrado. Acá hay un hidrógeno implícito, otro hidrógeno implícito, otro. Cuatro. Más tres acá son siete. Más los dos mostrados, la respuesta correcta es nueve. Opción C, nueve átomos de hidrógeno en el paracetamol. Eso es lo que vemos acá en esta fórmula del paracetamol, donde tenemos el CH3, acá sí representados, recuerden código de colores, rojo el oxígeno, nitrógeno azul, negro o gris fuerte el carbono y gris claro el hidrógeno. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, ahora nos pregunta, ¿cuál de los siguientes grupos funcionales está presente en la molécula de paracetamol? Y nos da las opciones de éster, cetona, amida o amina. Y bien, los grupos funcionales que tiene esta molécula de paracetamol son el grupo alcohol, este hidroxilo sustituyendo el anillo aromático, y el grupo amida, que es un carbonilo que está unido a un NH que a su vez no está unido a otro heteroátomo. Entonces, este grupo que está acá es un grupo amida, que no debemos confundirlo con el grupo amina ni con la cetona, sino que la combinación particular de este arreglo, carbono, doble enlace, oxígeno, que no está unido a otro heteroátomo, y, perdón, carbono, doble enlace, oxígeno, unido a nitrógeno, y que además no está unido a otro heteroátomo, es una amida. ¿Sí? Bien. Eh, Acá podríamos decir éster carboxílico para ser más específico y listo, porque la amida podríamos considerarla como un éster de nitrógeno, si ustedes quieren. Pero bueno, acá lo que quisimos poner es éster carboxílico, pero ahí tendría que ser un oxígeno para que fuera un éster. Bien, en términos de formación de, tercera pregunta sobre esta molécula, en términos de formación de enlaces de hidrógeno, ¿el paracetamol es aceptador de enlace de hidrógeno solamente, dador de enlace de hidrógeno solamente, aceptador y dador, no es aceptador ni dador? Bueno, lo que precisamos son, para tener aceptadores y dadores de hidrógeno, son, en primer lugar, para aceptador de enlace de hidrógeno necesitamos diferencia de electronegatividad entre dos átomos. Recuerden que el oxígeno unido a carbono o el nitrógeno unido a carbono eran aceptadores de enlace de hidrógeno porque están unidos cuando están unidos al carbono o al hidrógeno, tienen una diferencia de electronegatividad importante y además tienen pares de electrones no enlazantes. Para ser dador de enlace de hidrógeno, el hidrógeno tiene que estar unido a un átomo fuertemente electronegativo como el oxígeno o el nitrógeno. Entonces, bueno, como tenemos las dos condiciones, tenemos hidrógenos unidos a nitrógeno y a oxígeno, es dador de enlace de
hidrógeno. Pero además, el oxígeno, el nitrógeno, el oxígeno del alcohol, el nitrógeno y del alcohol y el nitrógeno y el oxígeno de la amida son aceptadores de enlace de hidrógeno. ¿Sí? Acá tenemos aceptadores, tienen un delta menos porque tienen al menos, bueno, tienen diferencia de electronegatividad y tienen al menos un par de electrones no enlazantes. Y acá tenemos un delta más en este hidrógeno. Y acá, bueno, otro tanto ocurre en el NH, que es dador de enlace de hidrógeno. Estamos viendo las flechas en rojo son dadores de enlace de hidrógenos y los aceptadores son las flechas negras que estamos viendo. Los dadores de enlace de hidrógeno comunes a biomoléculas son átomos de hidrógeno, entonces, unidos a oxígeno o a nitrógeno. Eso es como un poco el resumen. Y los aceptadores de enlace de hidrógenos comunes en biomoléculas son átomos de oxígeno o nitrógeno que tienen pares no enlazantes unidos a carbono y o hidrógeno. Entonces acá tenemos aceptador, 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 dador en rojo, los hidrógenos que están unidos a nitrógeno o a oxígeno. Bien, vayamos a la siguiente pregunta que nos pregunta, nos dice, ¿qué grupos funcionales distinguen la molécula mostrada? Entonces, bueno, tenemos, esta molécula es la fosfatidiletoanolamina, vemos dos colas hidrocarbonadas, ¿sí? Una y dos son similares, pero son diferentes porque esta tiene una insaturación, tiene un doble enlace y esta está saturada, es solo CH2, 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 hasta CH3. Y acá hay un doble enlace, por lo tanto acá es CH, CH. Bien, eh, entonces tenemos colas hidrocarbonadas, eso no es ningún, no lo tomamos como grupo funcional. Pero aquí sí tenemos un grupo que es el grupo éster carboxílico. Acá tenemos otro grupo éster carboxílico que podemos considerarlo que proviene de la condensación de un ácido carboxílico con un alcohol. Lo mismo este otro. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, un grupo fosfato unido a carbono y acá, por el otro lado, el grupo fosfato unido a otro carbono. Este fosfato unido a carbono conforma un enlace fosfoéster y acá otro enlace fosfoéster. Finalmente tenemos un grupo amino que es este que está acá, que lógicamente el grupo amino se protona. Éster carboxílico, grupo amino y tenemos fosfoéster y fosfoéster podemos decir que es un fosfodiéster. Ahora nos pregunta qué moléculas se generarán por hidrólisis de la fosfatidiletoanolamina. Y acá es importante visualizar qué grupos funcionales son susceptibles de ser hidrolizados. Entonces, los ésteres carboxílicos, las amidas, los fosfoésteres, ésteres, son grupos hidrolizables. ¿A qué? Bueno, en el caso de los ésteres carboxílicos, a ácido graso y alcohol, como decíamos, se cliva, se rompe acá este enlace, gana una molécula de agua, se forma el ácido carboxílico y el alcohol, ácido carboxílico y alcohol. En el caso del fosfoéster, se forma el alcohol correspondiente y acá el fosfato. Acá tendríamos un punto de hidrólisis para el éster, un punto de hidrólisis para el éster, punto de hidrólisis para el fosfato y punto de hidrólisis para el fosfato. Y las moléculas que dará lugar la hidrólisis de este compuesto son ácidos grasos, una y dos moléculas de ácido graso, glicerol, que es esta molécula CH2OH, grupo alcohol CHOH, que al hidrolizarse queda CH2OH, CHOH y CH2OH. Al hidrolizarse acá tenemos tres grupos alcohol. Luego tendríamos un grupo fosfato y finalmente la etanolamina, porque acá esta hidrólisis produce el grupo alcohol de este lado y bueno, y el grupo fosfato del otro, ¿no? Como decíamos. Entonces tenemos etanolamina, fosfato, glicerol, que contiene tres grupos alcohol, y dos ácidos grasos, que cuando están formando fosfatidiletoanolamina, están esterificando a la molécula de glicerol. Entonces este es un fosfolípido en el cual tenemos una y dos cadenas de ácido hidrocarbonadas que provienen de ácido graso y una región polar que tiene el fosfato y la etanolamina. Muy bien. Ahora nos muestra otro compuesto, que es este que estamos viendo acá. Creo que, perdón, creo que no sé si se ve bien porque queda tapadito. Y
por la cara mía, creo que queda tapado, no me estoy dando cuenta cómo queda grabado esto, y dice, cuando la molécula está disuelta en agua, se encuentra en forma, dos puntos, en forma neutra, dice la opción A solamente, B con una carga negativa solamente, con dos cargas negativas solamente, en parte neutra, en parte con una carga negativa y en parte con dos cargas negativas. Acá tenemos que aprender a ver si alguno de estos grupos funcionales es capaz de disociarse eh, y por lo tanto tener especies cargadas. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Los grupos alcohol, bueno, no pierden protones, pero el grupo fosfato es un grupo ácido en el cual estos dos grupos que estoy señalando pueden perder sus protones. Por lo tanto, vamos a tener una parte neutra, una con una carga negativa si pierde una u otra protón, y en parte con dos cargas negativas si pierde los dos protones. Porque esas tres especies, la forma neutra con una carga negativa y en parte con dos cargas negativas, están en equilibrio. Recuerden que el ácido fosfórico tiene tres protones disociables y por lo tanto en solución acuosa coexisten cuatro especies diferentes, una neutra y tres cargadas. En el ejemplo, el grupo fosfato conforma un fosfoéster acá y por tanto tiene solo dos protones disociables y coexisten tres especies, neutra con una carga negativa y con dos cargas negativas. Bien, la siguiente pregunta es relativa a los carbonos anoméricos. Dice, ¿cuál o cuáles de los carbonos numerados es o son anoméricos en el compuesto mostrado? Y nos dice, el uno solamente, el uno y el 2 solamente, el uno y el 3 solamente, el 2 y el 3. Entonces acá lo que tenemos que hacer es ser capaces de identificar el carbono anomérico. Acá tenemos. Recuerden, de repaso, el carbono anomérico es el que proviene del carbonilo en la forma abierta. Ese carbonilo puede ser de un aldehído o una acetona, pero que al ciclarse, bueno, forma el grupo hemiacetal o acetal, dependiendo de si luego está unido a otro azúcar o no. Entonces, el carbono anomérico, como proviene de esa ciclación del carbonilo, con un grupo alcohol está siempre unido a dos oxígenos. Entonces, lo que tenemos que ver es qué carbonos en estos azúcares, acá tenemos un disacárido modificado porque tiene un grupo fosfato, y lógicamente, qué carbonos están unidos a dos oxígenos. Y acá tenemos que el carbono 3, este señalado acá, está unido a uno y a otro oxígeno, este es el carbono anomérico. Este otro no, está unido a un sol, tan solo a un oxígeno, este a un solo oxígeno, este a un solo oxígeno y este a un solo oxígeno. Y este carbono también, solo a este oxígeno, porque acá está unido a un CH2OH, a un carbono. El carbono 1 también está unido a dos oxígenos, a este y a este. ¿Sí? Y por lo tanto, este también es un carbono anomérico. Entonces, el uno y el 3 son los carbonos anoméricos que este disacárido está unido, eh, bueno, justamente carbono anomérico con carbono anomérico. Eso no siempre es así, pero es el caso este particular. Este otro carbono no es anomérico porque no está unido a dos oxígenos, este tampoco, y este tampoco, es simplemente un grupo alcohol. Este carbono está formando un grupo alcohol. Este también está unido solo a un oxígeno y este otro está unido solo a un oxígeno. Por tanto, la respuesta correcta es uno y 3 solamente. Esta respuesta correcta es la C, uno y 3 solamente. Bien, ahora pasamos a algunas preguntas sobre la lisozima. Ustedes saben, la lisozima es una enzima que está presente en numerosas secreciones, por ejemplo, en la saliva o en las secreciones de los bronquios, en las lágrimas también. Y esa eh, lisozima lo que hace es digerir la pared bacteriana, es una enzima que digiere la pared de algunas bacterias y por eso es una proteína involucrada en la defensa frente a microorganismos. Entonces acá dice que se muestra la lisozima, eh, que y se indican los extremos N y C terminal. Acá está el N y el C terminal.
Y nos pregunta, ¿qué elementos de estructura secundaria posee la lisosima? Y entonces la pregunta es, las opciones son, perdón, una hoja beta y una hélice alfa, una hoja beta y varias hélices alfa, varias hojas beta y una hélice alfa, varias hojas beta y varias hélices alfa. Entonces acá recuerden que los rulos estos, o sí, espirales si ustedes quieren, más que espirales, estos sí, rulos son hélices alfa. Entonces acá tenemos una hélice alfa, otra hélice alfa, otra hélice alfa, otra hélice alfa, otra hélice alfa cortita, e incluso acá tenemos una hélice alfa de una vueltita sola, pero es una vueltita, digamos, ¿verdad? Entonces, hélices alfa tiene. Bien, de eso no cabe duda alguna, porque cada vez que vemos un rulito de estos es hélice alfa. La clave acá para responder esto está en el hecho de distinguir entre hebras beta y hoja beta. Entonces, una lámina beta está conformada por más de una hebra beta. Y acá vemos tres hebras betas que están conformando una lámina beta, ¿sí? Recuerden que la lámina podemos tener, no sé, esto es una lámina, ¿verdad? Pero que si se pliega a- sobre sí mismo, si da esta vueltita así, tendríamos una hebra beta y otra hebra beta formando, pero siendo una única lámina, ¿sí? Si la plegáramos en tres, esto también sería tres hebras betas que están conformando una única lámina. Entonces acá tenemos una, dos, tres hebras betas que las estamos viendo como una única lámina. Y esa única lámina es una hoja o lámina beta, ¿verdad? Entonces tenemos una hoja beta y varias hélices alfa. Tenemos tres hebras beta, pero una única lámina beta, una única hoja beta. Entonces la respuesta correcta es una hoja beta y varias hélices alfa, es decir, la opción B. ¿Qué nivel estructural proteico es el más alto presente en la lisosima? Nos dice la siguiente pregunta. Y bueno, acá tenemos que recordar que estructura primaria tienen todas las proteínas porque es la secuencia aminosídica de la proteína. Estructura secundaria, ya dijimos, estamos viendo elementos de estructura secundaria, hélices alfa, eh, hebras beta, una, que conforman una lámina beta, y por lo tanto, tiene elementos de estructura secundaria y tiene estructura terciaria, que lo que hace la estructura terciaria es que permite interacciones entre elementos de estructura secundaria e incluso entre elementos de estructura secundaria y algunos giros que pueda tener la proteína que no puedan tener, que no sean tan estructurados. Entonces acá, por ejemplo, claramente la hoja beta está estas hélices alfa están conformando un dominio, estas hebras beta con la hélice alfa también interaccionan. En definitiva, hay una estructura terciaria, hay un dominio presente en la lisosima que es notorio y bueno, lógicamente la enorme mayoría de las proteínas tiene estructura terciaria, ¿verdad? Se pliegan conformando una estructura, esos elementos de estructura secundaria y rara vez una proteína es desorganizada como para no tener estructuralmente desorganizada como para no tener estructura terciaria. Cuaternaria no la posee. ¿Por qué? Porque para poseer estructura cuaternaria necesitamos más de una cadena polipeptídica. Y acá estamos viendo únicamente un extremo aminoterminal y un extremo carboxilo terminal. Y por lo tanto hay una única cadena polipeptídica y por lo tanto no tiene estructura cuaternaria. Entonces el nivel proteico más alto presente en la lisosima es terciario. Cuaternario no tiene. Respuesta correcta, C, terciario. Bien, vamos a otra pregunta. Si puedo pasar la diapo, que no estoy pudiendo. A ver si puedo. Bien, simplemente antes de pasar a la siguiente pregunta, acá nos muestra las hélice alfa en rojo. Tenemos un rulo acá, rulo acá, rulo acá, rulo acá, este pequeño rulito acá, este otro pequeño rulo acá, y acá tenemos la hoja beta indicada por la flecha azul. Ahora, en la siguiente pregunta nos muestra
la actividad de la lisosima en función del pH. Y nos pregunta, ¿cuál será el pH óptimo de la enzima? Entonces acá tenemos actividad relativa eh, y es 100% entre los pH 5 y 7, la actividad es máxima, digamos, ¿no? Entonces, si nos alejamos de los pH 5 y 7, la actividad enzimática comienza a caer. Entonces, tenemos menos actividad hacia pH más bajos y menos actividad hacia pH más altos de 7. Recuerden, el pH óptimo es el pH en el cual la enzima trabaja de forma óptima. Entonces, ¿dónde está trabajando a pleno? ¿Dónde es máxima la actividad enzimática de la lisosima? Bueno, entre el pH 5 y 7. Por debajo de 5, entre 3 y 5, la actividad decae. Entre 8 y 11, la actividad es muy baja. En 11 ya está muerta la enzima. Y la opción D dice no es posible deducirlo. Claramente el pH óptimo es entre 5 y 7. La opción A. ¿Por qué? Porque la actividad es máxima a ese intervalo de pH. Bien, pasamos a otra pregunta y nos sigue mostrando la misma gráfica. Se muestra la actividad de la lisosima en función del pH y debajo el diagrama de energía libre para la reacción no catalizada, que es este que tienen ustedes acá, no catalizada. ¿Cuál será el diagrama de energía libre de la reacción en presencia de la enzima a pH 11? Entonces, el punto es que a pH 11 la enzima está muerta. ¿Por qué? Porque no tiene actividad a este pH la enzima. Por lo tanto, es como si la enzima no existiera, aunque está inactiva. Y por lo tanto, el diagrama de energía, acá tenemos el G, es un diagrama de energía libre, G eh, inicial, G final, esta es energía de activación, esto es avance de reacción, tiene este máximo de activación. Entonces, a pH 11, por más de que esté la enzima, va a ser igual a la no catalizada, porque la enzima está muerta y no hay catálisis. Entonces, la opción correcta es la C. ¿Por qué está mal la B? Bueno, porque no hay una disminución de la energía de activación, que es lo que representa este piquito acá a pH 11. Esta gráfica es la que correspondería a pH 5, 6 o 7, donde tenemos la enzima funcionando a pleno, por lo tanto una catálisis, por lo tanto una baja en la energía de activación. Entonces P correspondería a la enzima a pH 5, 6 o 7. El gráfico A, bueno, ninguna enzima aumenta la energía de activación. Entonces esta está mal de plano. Y la D también está mal de plano porque ningún catalizador cambia el delta G de la reacción. Entonces, en definitiva, la opción C es la cual vemos que el delta G no cambia y la energía de activación no cambia. Y eso tiene que ver con el hecho de que la enzima está muerta a pH 11. Muy bien, vamos a ver otra pregunta, también de proteína en este caso, y nos dice, considera una proteína de 378 residuos aminoácidos que se une específicamente al monosacárido manosa. Es un azúcar, ¿verdad? Monosacárido. Este ligando, la manosa, forma un total de 11 enlaces de hidrógeno con su sitio de unión en la proteína, de los cuales acá lo estoy viendo, de los cuales dos son con átomos de la, no estoy viendo la letra nuevamente, cadena lateral polar del residuo aminoácido número 67. Entonces tenemos dos enlaces de hidrógeno que se corresponden con interacciones con el residuo 67. Y acá vienen las opciones. La pregunta. Usted razona que los otros 9 enlaces de hidrógeno mencionados se podrían formar con. Ya aquí sí, las opciones. A. Cadenas laterales polares solamente de residuos necesariamente cercanos al número 67 en la secuencia. B. Cadenas laterales polares y o átomos del esqueleto principal de residuos necesariamente cercanos al número 67 en la secuencia. C. Cadenas laterales polares solamente de residuos necesariamente cercanos al número 67 en el espacio, en la proteína nativa. D. Cadenas laterales polares y o átomos del esqueleto principal de residuos necesariamente cercanos al número 67 en el espacio, en la proteína nativa.
Entonces, bueno, acá lo que hay que recordar, parece como mucha palabra, pero en realidad es una pregunta muy sencilla. La manosa es un azúcar, lógicamente va a interaccionar con el sitio activo fundamentalmente por enlaces de hidrógeno, porque está llena de grupos alcohol y en fin, por lo tanto va a interaccionar por enlaces de hidrógeno. Ahora, esos enlaces de hidrógeno, ¿con qué residuos de la eh, proteína van a interactuar? Esos átomos de la manosa que forman enlaces de hidrógeno con la proteína. Bueno, esa es la pregunta que nos hace. Entonces, acá hay algo importante que hay que recordar, es que los sitios activos de las enzimas no son necesariamente contiguos en la secuencia. Es decir, no es que si el 67 forma enlace de hidrógeno con la manosa, el 66, el 65, el 64, el 68, el 69, el 70 van a formar enlace de hidrógeno. No necesariamente. ¿Por qué? Porque un sitio activo es tridimensional y se forma cuando se pliega la enzima. Y bueno, y esta formita que se puede formar así, bueno, de repente tiene como un aminoácido que es el 67 que interacciona, pero de repente tiene el 45 que interacciona o qué sé yo. La mano no es la mejor manera de ver esto. Entonces, lo que hay que recordar es que el sitio activo que rodea a la glucosa no es que sean aminoácidos cercanos en la secuencia. El punto es que sean cercanos en el espacio, ¿sí? Pero no, esos aminoácidos no tienen por qué estar cercanos en la secuencia. Eso es lo que nos muestra acá esta imagen. Tenemos cadenas laterales de aminoácidos que interactúan, en este caso cadenas laterales, ¿no? De aminoácidos que al plegarse forman un sitio de unión y dan lugar a la proteína plegada. Entonces, este es un punto que es importante que estos residuos estén cercanos en el espacio en la proteína nativa, ¿verdad? Cercanos al 67, porque si el 67 era el verde, bueno, este verde, el rojo, el celeste, el verde oscuro, el amarillo y el naranja van a que estar cerca. Porque bueno, simplemente porque están uniendo a la manosa que está en ese lugar. La otra parte de la pregunta, con esto descartamos las opciones A y B, porque no van a estar necesariamente cercas en la secuencia, sino en el espacio en la proteína nativa. Con esto descartamos A o B. Nos queda discriminar si C o D son las correctas. Entonces tenemos varios residuos aminosídicos que van a interaccionar con la manosa. La cadena lateral del 67 está interaccionando con la manosa, pero los otros residuos van a ser átomos de las cadenas laterales de otros residuos o átomos de cadenas laterales de residuos y o átomos del esqueleto principal. ¿Verdad que enlace de hidrógeno, bueno, necesitamos cadenas laterales polares, por eso lo dice acá, pero también podría ser con átomos del esqueleto principal. ¿Por qué? Porque en el esqueleto principal está formado bueno, por todos los enlaces, uniones peptídicas que unen a los aminoácidos y todas esas uniones peptídicas que conforman el esqueleto principal, bueno, tienen grupos amida y esos grupos amida pueden ser dadores y aceptadores de electrones y por lo tanto pueden establecer enlaces de hidrógeno con la manosa. Entonces, no solo son las cadenas laterales polares, como, bueno, sino que también pueden ser átomos del esqueleto principal. ¿Por qué? Porque las uniones peptídicas están formadas por enlaces amidas que también pueden establecer enlaces polares con un sustrato. Eh, bien, liquidamos esta pregunta, pasamos a la siguiente. Para las siguientes preguntas, considere el péptido que nos está mostrando acá. Y bueno, y marca ahí, acá pone un 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Primera pregunta es, ¿de cuántos residuos aminosídicos se compone el péptido? Estas las vamos a resolver viendo una figurita que nos aclara. ¿Cuántos residuos aminosídicos hay en este péptido? Y después nos pregunta cuál de los grupos indicados como 1 a 4 corresponde al extremo amino del péptido. El 1, el 2, el 3 y el 4. Acá hay como más números de lo que nos está preguntando, probablemente porque había más preguntas relativas a este péptido. Pero en principio vamos a mirar el péptido y contestar lo que nos pregunta inicialmente. ¿Cuántos residuos aminoácidos componen al péptido? Entonces, ahí la respuesta tenemos que
poder visualizar el péptido y poder saber cuántos residuos tienen. Para eso, vamos a ver esto un poquitito, que es que el número de residuos aminoácidos siempre será igual al número de carbonos alfa. O sea, es decir, si hay 7 aminoácidos, van a haber 7 residuos aminoácidos, 7 carbonos alfa, igual al número de cadenas laterales, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos identificar todos los carbonos alfa o todas las cadenas laterales, bueno, vamos a saber cuántos residuos aminoácidos hay. Y eso tenemos que poder identificarlo. ¿Cuál es el carbono alfa? ¿Cuál es el enlace peptídico? ¿Cuál es la cadena lateral? ¿Cuál es el extremo amino terminal? ¿Cuál es el extremo carboxilo terminal? Todas esas cosas tenemos que poderlas identificar de un péptido. Entonces, bueno, como decíamos, el número de aminoácidos se corresponde con el número de carbonos alfa y con el número de cadenas laterales. Cada aminoácido tiene su carbono alfa y su cadena lateral. Como nota, digamos, el número de uniones peptídicas será igual al número de residuos aminoácidos menos uno. Es decir, si tenemos 7 residuos, habrá 6 eh, uniones peptídicas. Si tenemos 6, habrá 5 y así. En cualquier péptido, entonces, decíamos, es importante identificar carbono alfa, esqueleto principal, cadenas laterales, uniones peptídicas y extremos amino y carboxilo terminal. Veamos esto entonces. Acá tenemos carbonos alfa indicados en violetita. ¿Por qué? Este es carbono alfa. ¿Cómo lo identificamos? Porque está unido a nitrógeno y a carbonilo. ¿Sí? Acá se formó la amida. Está unido a N y al carbonilo. Este otro también está unido a N y carbonilo. Este otro formando un enlace peptídico, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un carbono alfa, otro carbono alfa, otro carbono alfa. Acá tenemos N formando carbono unido a nitrógeno y unido a un carbono carbonílico. Acá tenemos otro, un nitrógeno, unido a este carbono y a este carbonilo. Perdón, acá quedó mal señalizado, esta flecha debería estar, ya la corrijo. Eh, bueno, no la puedo corregir. Esta flecha tendría que estar acá, ¿no? Acá, y no sobre el nitrógeno, ¿verdad? Porque este carbono es el que está unido al nitrógeno y al carbonilo. Y acá tenemos otro carbono unido al nitrógeno y eh, al, en este caso, el extremo carboxiterminal, ¿verdad? Entonces tenemos uno, 2, 3, 4, 5 carbonos alfa del péptido. Acá tenemos el extremo amino terminal. Esta es una cadena lateral. Este extremo no es amino terminal, sino que estos grupos aminos son parte de la cadena lateral. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque este amino unido a un carbono alfa no está sustituido y por lo tanto es el extremo amino terminal. Y este es el extremo carboxilo terminal que nos damos cuenta de que es el extremo carboxilo terminal porque está unido a un carbono alfa y no está sustituido por el siguiente aminoácido, ¿verdad? Entonces este es el extremo amino terminal, este es el extremo carboxilo terminal y tenemos uno, 2, 3, 4, acá sería este, no el nitrógeno, y 5 eh, aminoácidos. Entonces la respuesta correcta acá es 5 aminoácidos. Este es uno, cadena lateral uno, cadena lateral 2 que la vemos acá, cadena lateral 3 que la vemos acá, cadena lateral 4 que la vemos acá, cadena lateral 5, ¿verdad? Entonces, tenemos 5 carbonos alfa, 5 cadenas laterales, y después nos preguntaba cuál de los átomos indicado con uno, 2, 3 o 4 era el extremo amino terminal. Y estos átomos de nitrógeno corresponden a la cadena lateral de este aminoácido, este corresponde a la cadena lateral de este aminoácido, y por lo tanto el átomo que es el extremo amino terminal es este señalizado como 4. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta esta es la opción D, que es el 4. Y la respuesta correcta acá es 5 aminoácidos conforman este péptido. Bien. La siguiente pregunta dice, considere el mismo péptido, ¿verdad? ¿Cuántas cadenas laterales enteramente hidrofóbicas contiene el péptido mostrado? Ninguna, una, dos
y 3. Entonces acá de vuelta tenemos que poder identificar las cadenas laterales y aquellas que estén formadas exclusivamente por carbono, enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, serán las que serán enteramente hidrofóbicas. Entonces, esta es una cadena lateral extremadamente polar, porque tiene todos estos carbono-nitrógeno y unidos a hidrógeno. Esta tiene polaridad porque tiene un grupo amino. Esta tiene polaridad porque tiene un grupo carboxílico. Esta no, porque tiene solo carbono e hidrógeno en cadena lateral. Y esta tiene algo de polaridad porque tiene un grupo alcohol en el anillo. Entonces, esa es la cadena lateral eh, enteramente hidrofóbica y todas estas tienen, bueno, carácter parcialmente polar porque tiene grupo aminos, porque tiene varios grupos acá eh, amino y guanidinio se llaman estos grupos, en fin. Y acá un ácido carboxílico y acá un alcohol sustituyendo el aminoácido aromático. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. 1. Cadena lateral enteramente hidrofóbica. Está formada solo por carbonos e hidrógeno. Volvemos a repasar, tenemos 5 cadenas laterales que estamos identificando. De nuevo, tienen que poder identificar carbono alfa en la unión peptídica, cadena lateral, extremo amino terminal, extremo carboxilo terminal y esqueleto principal en todos los péptidos. Noten ustedes acá, estamos señalando las cadenas laterales. El esqueleto principal es NCC, NCC. N, C, C, N, C, C, N, C, C. Este 5 debería ir acá, ¿verdad? Este acá. Perdón, eh, carbono alfa. Eh, bueno, acá estás. Nada, no dije nada. Eso era una corrección de la imagen anterior, no de esta. Bueno, eso, entonces las cadenas laterales y luego el esqueleto principal, N. C, C, N, C, C, N, C, C, N, C, C, N, C, C, carboxilo terminal. Las cadenas laterales son las que están señaladas. Bien, pasamos a otra pregunta y dice, considere la molécula de tiramina mostrada al costado. Acá está la tiramina, no sé si se ve por mi cara, pero tiene un grupo amino acá y un grupo alcohol acá. ¿Cómo razona usted que cambiará el pH del agua pura si se adiciona, sí, acá falta algo de la letra? ¿Cómo razona usted que cambiará el pH del agua si se adiciona tiramina? ¿No? Esa sería la idea. Eso hay algo que me lo tapa la fórmula, ¿no? Pero si tenemos agua y adicionamos tiramina, ¿qué pasa? Aumenta el pH, disminuye el pH, no aumenta ni disminuye, aumentará o disminuirá dependiendo de la concentración de etanolamina agregada. Acá dice etanolamina, pero debería decir tiramina. O sea, acá hay como varias cosas que están equivocadas. Primero, no se ve toda la letra. Segundo, acá dice etanolamina y debería decir tiramina, que es esta molécula. Entonces, la pregunta es, agregamos tiramina al agua, ¿qué pasa? ¿Se acidifica y por lo tanto disminuye el pH? ¿O se alcaliniza y el pH aumenta? ¿O se queda igual? ¿O aumentará o disminuirá dependiendo de la concentración? Bueno, acá lo que hay que saber es que el grupo amino es un grupo ácido-base y ese grupo ácido-base, bueno, reacciona con el agua protonándose y generando ion eh, hidroxilo, que es el que vemos acá. Por lo tanto, al aumentar OH-, como el producto iónico del agua es una constante, la concentraciones de protones eh, aumentará, perdón, disminuirá tanto como aumentó la del ion hidroxilo y por lo tanto el pH al disminuir la concentración de protones va a aumentar, ¿sí? Lo otra manera de verlo es no solo que en esta reacción con agua genera OH, también pueden verlo de una manera similar, que es que el amino toma protones de la solución para protonarse, precisamente al ser una base débil. Y al tomar protones, bueno, se, as- se va a alcalinizar y el pH va a aumentar. Entonces, las aminas son bases débiles. En una solución acuosa aumentan la concentración de OH-, lo que equivale a decir, como decíamos, que disminuye la concentración de hidrogeniones, ya que la constante de disociación del agua
que le llamamos KW, es igual al producto iónico de hidronio por OH menos, y eso es constante, 10 a la menos 14. Entonces, si disminuye H3 o más porque aumentó OH menos, la concentración hidrogeniónica que disminuye va a disminuir el aumentar el pH, perdón, porque es menos logaritmo de la se alcaliniza y entonces aumenta el pH. Acá dice disminuye, pero eso está mal, aumenta el pH, ya que menos logaritmo en base 10 de la concentración hidrogeniónica es el pH. Entonces, como es menos, cuando disminuye la concentración, aumenta el pH. Acá esto está mal. Es decir, cuando más ácida es una solución, más bajo es el pH. Cuanto más baja es la concentración de hidrogeniones, bueno, más alto será el pH, más alcalino será el pH. Disculpen, acá hay que, voy a ver si lo puedo hacer acá, anotar. Un segundito y ya estoy con ustedes. Acá tenía algo que no me había dado cuenta, que era que tenía pausada la presentación. No sé cuándo es que se pausó esto, después revisaré a ver si falta algo. Simplemente acá vamos a esto tachar, acá el pH, aumenta el pH, aumenta el pH, porque disminuye la concentración hidrogeniónica, entonces al disminuir la concentración hidrogeniónica aumenta el pH. ¿Por qué? Porque, bueno, pH es menos logaritmo de la concentración hidrogeniónica. Entonces, lo otro que hay que agregar es que los grupos alcohol en agua no son ácidos ni básicos y por lo tanto no cambian el pH de la solución. Disculpen este error y a su vez esto no pasó un control de calidad severo porque nos quedó la fórmula tapando el enunciado y además habla de la etanolamina cuando queríamos decir la tiramina, así que bueno, un poco eso está como medio... eh, com- la compliqué a la eh, pregunta esta más de lo necesario, una pregunta extremadamente sencilla. Bien, vamos a ver algunas preguntas más para ir finalizando. Dice, considere la reacción mostrada, la cual tiene un delta G estándar de un delta G cero de más 2 kilocalorías por mol. Y la reacción es 3-fosfoglicerato, es una molécula de 3 carbonos, uno 2 3 que se convierte en 2-fosfoglicerato, esta molécula también de 3 carbonos, y esto está catalizado por la fosfogliceromutasa, ¿sí? Entonces es algo que, eh, una reacción de isomerización, porque si ustedes ven el 3-fosfoglicerato, es idéntico en cuanto a su fórmula genérica al 2-fosfolicerato. Simplemente en el 3-fosfolicerato el fosfato está en el carbono 3 y hay un alcohol en el carbono 2 y en el 2-fosfolicerato el fosfato está en el carbono 2 y el alcohol en el carbono 3. Por lo tanto, es una reacción de isomerización. Entonces dice, una vez que se alcanza el equilibrio, se adiciona 3-fosfoglicerato. Entonces, ¿cómo serán las concentraciones de 3-fosfogliceratos y 2-fosfogliceratos al alcanzarse nuevamente el equilibrio, es decir, un nuevo equilibrio en comparación con el equilibrio previo? Tenemos esta reacción en equilibrio, ¿sí? Con determinadas concentraciones de 3-fosfoglicerato y 2-fosfogliceratos dadas por la constante de equilibrio. Si agregamos 3-fosfogliceratos, ¿qué ocurrirá? Eso es lo que nos está preguntando en relación al equilibrio previo. ¿Cómo serán las concentraciones de 3-fosfolicerato y 2-fosfoliceratos al alcanzarse un nuevo equilibrio en comparación con el equilibrio previo? Opción A, ambas iguales a las concentraciones previas, ambas mayores a las concentraciones previas. La de 3-fosfolicerato mayor, la de 2-fosfolicerato igual. D, la de 3-fosfolicerato igual, la de 2-fosfolicerato mayor. Voy a borrar esto acá.
que me está molestando. Bueno, entonces acá lo que tenemos que considerar es que teníamos un equilibrio. Agregamos más 3-fosfolicerato. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, parte de ese 3-fosfolicerato, dependiendo del equilibrio, de la constante de equilibrio, se va a convertir en 2-fosfolicerato hasta alcanzar un nuevo equilibrio, y eso simplemente es Le Chatelier. Teníamos un equilibrio con determinadas concentraciones de 3-fosfolicerato y 2-fosfolicerato. Agregamos más 3-fosfolicerato. Bueno, parte de ese 3-fosfolicerato se va a convertir en 2-fosfolicerato hasta restablecer las condiciones de equilibrio. Entonces, el cociente no va a cambiar porque la constante de equilibrio no cambia, pero como agregamos 3-fosfolicerato, va a haber más 3-fosfolicerato y más 2-fosfolicerato en el nuevo equilibrio. Entonces, ambas van a ser mayores a las concentraciones previas. ¿Por qué? Porque estaba en equilibrio y agregamos más 3-fosfolicerato. Entonces va a haber, al aumentar 3-fosfolicerato, parte del 3-fosfolicerato se va a convertir en 2-fosfolicerato. Fin de esta pregunta. Entonces, opción correcta, ambas mayores a las concentraciones previas. Esto de que cambie solo uno y la otra no, bueno, no está bien, porque justamente si modificamos el equilibrio por el agregado de 3-fosfolicerato, se restablece el equilibrio, se restablece el cociente, la constante de equilibrio, pero la concentración de ambos va a ser mayor. Bien, espero que esto haya sido como claro. Y la siguiente pregunta nos dice, considere las siguientes reacciones y sus delta G estándar respectivos. Dice, fosfato de creatina más agua nos da fosfato más creatina y tiene un delta G de menos 9 kilocalorías por mol, un delta G estándar. La otra reacción es glucosa 6-fosfato más agua para dar fosfato inorgánico más glucosa, y esta tiene un delta G estándar de menos 1,5 kilocalorías. Entonces nos pregunta, ¿cómo serán los valores de las constantes de equilibrio para las reacciones si es posible deducirla de los datos? Entonces nos dice, la constante de equilibrio será mayor que uno para ambas, menor que uno para ambas, igual a uno para ambas, y no es posible deducir nada acerca de los valores de constante de equilibrio de las reacciones. Esto pregunta, el centro de la pregunta va a la relación entre delta G estándar o delta G cero y constante de equilibrio. Recuerden que eso se relaciona por la ecuación que vimos en la clase correspondiente. Pueden hacer las cuentas fácilmente porque lo pueden deducir de la ecuación, pero hay algo como más intuitivo, si ustedes quieren, que tiene que ver con lo que decíamos de la relación de constante de equilibrio y delta G estándar. Cuando un delta G estándar es negativo, en condiciones estándares se favorece la formación de producto y por lo tanto en el equilibrio va a haber más producto que reactivo. Eso es lo que ocurre cuando el delta G es negativo. Y eso lo podemos ver con esta imagen que mostrábamos en el teórico anterior para una reacción genérica de A a B. Bueno, cuando la energía libre estándar es negativa, bueno, siempre tenemos una constante de equilibrio que es mayor a uno, ¿verdad? Porque esta constante de equilibrio eh, nada, dependiendo del valor de delta G, como este valor es negativo, esta constante va a ser mayor a 1. En cambio, si la energía libre es positiva, tenemos un delta G estándar positivo, vamos a tener más reactivo que producto y por lo tanto la constante de equilibrio va a ser, en este caso, para 1,4 va a ser 0,1. Esto quiere decir que va a haber 10 de A por cada una de B. En cambio, si es menos 1,4, va a ser 10 moléculas de, la concentración va a ser 10 veces mayor de B que de A. Si tenemos menos 2,8 va a ser 100 veces, si tenemos menos 4, tenemos menos 4,3 va a ser 1000 veces, si tenemos menos 5,7 va a ser 10.000, y así sucesivamente, mayor la de producto que la de reactivo. Entonces recuerden esto que es sumamente importante. Delta G negativo, constante de equilibrio mayor a 1. Delta G, delta G estándar negativo, constante de equilibrio mayor a 1. Delta G estándar positivo, la constante de equilibrio va a ser menor a 1.
puede ser 0,1, 0,01 o 0, el valor que sea. ¿Sí? Acá están estos ejemplos de 0,1, 0,01, 0,001 y así con estos valores. Entonces, bueno, la respuesta es, como el delta G de esta es menos 9 kilocalorías y el de esta es menos 1,5 kilocalorías por mol, la constante de equilibrio va a ser mayor a 1 para ambas reacciones. ¿Sí? Bien, delta G negativo, esto resume lo que decíamos recién, implica una constante de equilibrio mayor que 1 y favorece a los productos en el equilibrio. Delta G negativo, perdón, delta G estándar, delta G cero positivo implica una constante de equilibrio menor que 1 que favorece los reactivos en el equilibrio. Y bien, vamos a ir a las últimas dos preguntas de esta clase que tienen que ver con esta figurita que está acá. Simplemente ya la vamos a ver un poco mejor, pero aquí tenemos un receptor de citoquina, una citoquina. Esta es una molécula señal, el receptor es la que recibe y transduce la información de esa unión. Tenemos esta molécula de Jack que se autofosforila, se fosforila una a la otra, digamos, ¿no? Esta Jack fosforila esta y esta fosforila acá. Además, esta molécula Jack fosforila al receptor. Cuando está fosforilado se une STAT1 y STAT2. A su vez, una vez que está unido, Jack fosforila a STAT1 y a STAT2. Y una vez que están fosforiladas, se unen cabeza a cola estas dos moléculas de STAT1 y STAT2. Eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces, vamos a ver con este esquemita de eventos que pasan cuando una citoquina se une al receptor qué nos dice la letra y qué nos pregunta. Perdonen toda esta lata que un poco aclaratoria que estamos preparando lo que les vamos a preguntar acá. Dice, la proteína transmembrana llamada receptor para citoquina, este que está acá, se une a la proteína llamada citoquina, la que es en rojo, presente en el lado extracelular de la membrana. Esta unión hace que las dos unidades del receptor se junten, ¿sí? Y esto permite a dos proteínas Jack unidas al receptor catalizar mutuamente su fosforilación. Y esto es lo que muestra el paso uno. Los fosfatos indican como círculos amarillos con la letra P. Entonces, cuando se unen, fosforila, Jack, una Jack fosforila a la otra, se fosforilan mutuamente. Las Jack fosforiladas pasan a ser capaces de fosforilar al receptor, paso 2. ¿Sí? Lo que decíamos. Paso 2, indicado acá, las Jack fosforilan al receptor. Esto a su vez permite a las proteínas STAT1 y STAT2 unirse al receptor. Las proteínas STAT unidas al receptor son fosforiladas en forma catalizada por Jack, paso 3. Es decir, cuando el receptor está fosforilado, se une STAT1 y STAT2 y STAT2 y STAT1 son fosforiladas por las proteínas Jack. Ese es el paso 3. Las STAT fosforiladas se unen entre sí separándose del receptor, paso 4. Y aquí se separan. ¿Sí? Noten ustedes que en el paso 3 y en el paso 4 hay un cambio de localización de STAT, porque STAT estaba en solución, al estar fosforilado el receptor, STAT se une a esto y queda anclado a la membrana. Pero una vez que es fosforilado, de nuevo vuelve al citosol. Es decir, que hay un cambio de localización que es parte de las consecuencias de la modificación covalente proteína. Eso simplemente es un apunte, podría ser la base de una pregunta. Dice, ¿cuáles de las moléculas mencionadas es o son enzimas? A, receptor de citoquina. B, citoquina. C, JAK. D, STAT1 y STAT2. Entonces, bueno, la citoquina cataliza alguna reacción al receptor. ¿Cataliza alguna reacción? No, ninguno de los dos. Simplemente hay una unión citoquina, receptor de citoquina, que permite que se dimerice, cuya consecuencia es la dimerización del receptor para citoquina, pero no hay ninguna reacción catalizada, ni por el receptor ni por la citoquina. Simplemente hay una unión. Entonces esta no y esta no. Jack. ¿Es una enzima? Bueno, sí, porque Jack fosforila a sí mismo mutuamente al que vemos acá, que fosforila a Jack, y el otro Jack fosforila al primero. Es decir, hay una fosforilación recíproca y por lo tanto se está catalizando una fosforilación Jack. Pero además fosforila el receptor.
El JAK fosforilado es una enzima que además fosforila al receptor. Bien, entonces JAK es una enzima, es una quinasa, está fosforilando, o sea, a JAK, JAK fosforila a JAK y JAK fosforila al receptor. Eh, Perdón, JAK fosforila a JAK, JAK fosforila al receptor y además fosforila también a STAT, es decir, es capaz de fosforilar varias proteínas. Por lo tanto, es una quinasa, es una enzima. STAT1 y STAT2, bueno, nada indica que sean enzimas. ¿Por qué? Porque, bueno, STAT se une al receptor fosforilado y es fosforilada por Jack, pero ella en sí no está catalizando ninguna reacción, no que sea indicado en la letra. Simplemente se une al receptor fosforilado, es fosforilada por Jack, y una vez que es fosforilada por Jack se desprende y se forma esta molécula dimérica de STAT, que es como un dímero cabeza-cola, si ustedes quieren, unido por estos fosfatos. Entonces, respuesta correcta acá, respuesta correcta es la C, Jack. Es la única enzima mostrada. Acá debería decir receptor solamente, citoquina solamente, Jack solamente, STAT1 y STAT2 solamente. Bien, ¿cuál de las siguientes molécula o moléculas es o son ligandos de STAT1 y STAT2 desfosforiladas? ¿Sí? Cuando STAT1 y STAT2 todavía no están fosforiladas, recuerden que esta fosforilación venía luego de que se unía al receptor, ¿no? Entonces, bueno, cuando está desfosforilada, ¿de quién es ligando STAT1 y STAT2? Y las opciones son, opción A, receptor de citoquina desfosforilado solamente, receptor de citoquina fosforilado solamente, Jack fosforilado solamente, Jack fosforilado y receptor de citoquina fosforilado solamente. Entonces, bueno, STAT se une al receptor fosforilado. Por lo tanto, si se une al receptor fosforilado, es ligando del receptor fosforilado. STAT1 y STAT2 se unen al receptor fosforilado, como estamos viendo, y por lo tanto el receptor fosforilado es eh, ligando de STAT. STAT no se une al receptor cuando el receptor está desfosforilado, por lo tanto descartamos la opción A, porque cuando está desfosforilado el receptor, STAT no se une. STAT pasa a unirse cuando el receptor está fosforilado, por lo tanto el receptor es ligando. Descartamos la A y la B en principio es correcta. La cuestión es si solamente el receptor de citoquina es ligando o hay algún otro ligando. Por ahora el solamente no sabemos si la opción es correcta. Sí sabemos que el receptor fosforilado es ligando de STAT. Luego nos dice Jack fosforilado solamente. Bueno, esta opción se cae porque como el receptor fosforilado es ligando, Jack, eh, aunque fuera ligando, no va a ser solamente, digamos. Pero bueno, veamos. Jack es ligando de STAT. Bueno, lo es. ¿Por qué? Porque Jack fosforila a STAT1 y Jack fosforila a STAT2. Al fosforilarla, para fosforilarla, tiene que interaccionar con ella y por lo tanto ser ligando de ella. Entonces, STAT se une al receptor fosforilado, por lo tanto el receptor fosforilado es ligando, pero además es fosforilada por Jack, por lo tanto también es ligando de Jack. Entonces la respuesta correcta es Jack fosforilado y receptor de citoquina fosforilado solamente, la opción D. Noten ustedes que el Jack desfosforilado y el receptor de citoquina desfosforilado no se unen a STAT, ¿verdad? Acá tenemos Jack, no une a STAT, desfosforilado. El receptor desfosforilado tampoco. Pero, sin embargo, cuando el receptor está fosforilado, STAT se une, es ligando. Cuando está unido, Jack fosforilado lo fosforila, por lo tanto también es ligando de Jack, tanto STAT1 como STAT2. Opción correcta entonces D, Jack fosforilado y receptor de citoquina fosforilado solamente. Bueno, y por acá cerraríamos esta clase
en la cual repasamos, hicimos algunos ejercicios preparcial y les deseamos mucha suerte entonces para el primer parcial.